propia comunidad, su propio pueblo, su país, tiene las ansias de que la documentación que rige la sociedad alemana le permitiera regresar. Me estoy refiriendo a Angela Merkel. Angela Merkel estableció una enseñanza al mundo político. Y es que bueno que en la República Dominicana en algún momento nuestra población política descienda y aprenda. ¿Qué decía ella? El sistema político de Alemania es el canciller que hace de la figura de mandatario. Ella rompió un récord nunca antes registrado en la historia de esa sociedad de Europa, en haber establecido la continuidad por exigencia no solo de su organización, sino de la propia población alemana. Primero porque marcó un referente en ser una mujer mandataria frugal, tanto que en una oportunidad se le criticó cuando participaba de un evento, el por qué ella vestía con la misma chaqueta y el mismo color. Siempre aparecen periodistas que más que buscar en el contexto del contenido, lo que alcanzan es hacer preguntas muy ligadas a la intimidad de un candidato. Pero como la sociedad de Alemania y la de Europa es muy diferente a la República Dominicana, que el político, a pesar de que es público, no le gusta que lo relacionen absolutamente con nada y vedan muchas áreas. Usted es público, usted está expuesto, usted es un servidor público. En consecuencia, tiene esa relación de elegancia política en reconocimiento de lo que usted haya podido lograr como político, pero también lo pueden alcanzar las balas de las críticas. Y esa parte todavía somos muy sensibles en la población dominicana. Y ella contestó: yo no he venido al Estado alemán a hacer una pasarela de moda. Yo vine a administrar bienes y afrontar la problemática de mi país. Una respuesta elegante, pero sumamente contundente. Era tan frugal, o sigue siendo tan frugal, que vivía en un apartamento muy reducido. Cuando abandonaba su compromiso político, regresaba a su apartamento a cocinarle a su esposo. Vivió una vida modesta, mientras tuvo la responsabilidad de dirigir el poder alemán. Contrario a la República Dominicana, usted dirá, bueno, pero el paralelismo, las comparaciones son muy diferentes. Algún día tenemos que aprender. Y si continuamos en ese hundimiento de que no somos aquel país, de las cosas buenas que hay que aprender y extraerla, como hicieron los padres de la patria, para modelar una constitución para la época moderna y con algunos derechos, tuvieron que utilizar precisamente constituciones europeas. Y el propio Juan Bosch, para lograr una constitución donde se abrieran las compuertas para la entrada de los derechos fundamentales de la República Dominicana, la primera constitución que él leyó fue la constitución alemana, para la época la más moderna del mundo. ¿Qué decía o dice Angela Merkel? El político no puede llegar a una posición para de esa posición, después de su juramentación, comenzar a distribuir responsabilidades de lo que el otro no hizo, porque el deber de un político cuando asume un puesto público es solucionar los problemas que encontró, no comenzar con unos enunciamientos permanentes, como es el caso de la República Dominicana, por eso no crecemos. Es resolver el problema. Y precisamente esos problemas son los que conducen a que la militancia o una población electoral vote y favorezca a otro. Entonces no puede venir de la oposición a comenzar a marcar lo que no se hizo. Haz algo diferente. Noten ustedes. ¿Por qué planteo esto? Ahora se ha centrado toda la atención en nuestro país en la crítica de quién o cuántos tuvieron la culpa de muchos colapsos que se produjeron
con esta eventualidad que se produjo y que se portó en agua la capital dominicana. No debe ser el desempeño ni de los opositores, pero mucho menos de quienes gobiernan. Ese no debe ser el comportamiento. Es buscar la solución. Pero aquí, lamentablemente, cada gobierno viene bordeado con un libro diferente. No hay continuidad de Estado. Mínimamente. Mínimamente. Y ese ha sido el cúmulo de atraso que ha tenido la República Dominicana, que no la ha permitido navegar en las aguas del progreso. Y seguimos siendo un país estancado, subdesarrollado. Cuando le hablan de sud, le están hablando que está estacionario y que no progresa. Nosotros no hemos progresado. Tanto, señores, que la problemática en mi balbuceo de niño y que ya tenía conocimiento de lo que eran los movimientos y andanzas de los políticos y que era la columna de la construcción de un discurso en la década de los 60, en los 70, que ya yo tenía razonamiento, sigue siendo el mismo discurso. El combustible, la comida, la escasez de agua, caminos vecinales abandonados, hospitales deshechos y despoblados sin recursos. La queja de la sociedad en su conjunto porque no reciben lo que tienen que recibir como cumplimiento del orden constitucional. Es el mismo discurso. Entonces, ese discurso que se ha quedado anclado en el pasado y que no ha sido modificado, ha conllevado a lo que hoy es la República Dominicana. Y una de las causas del por qué la República Dominicana no se moviliza hacia el progreso es que tenemos políticos, y aquí lo involucro a todos, que desde una posición, como dice mi ley, libertaria, al lograr el podio del poder, cambian al segmento que tradicionalmente ha conducido la riqueza, las decisiones y los intereses de la República, al conservadurismo. A tales extremos que la República Dominicana ha alcanzado tres figuras políticas importantes, las tres, liberales. Y los tres, uno de manera voluntaria renunció, dos renunciaron del poder y otro provocaron el desplome de la posibilidad de tener una democracia más auténtica que Juan Bosch. Luperón gobernó 11 meses, que según los historiadores, él fue el que introdujo aquí la parte del proyecto de la democracia dominicana. Por la presión del conservadurismo en la época y la condición que él tenía de no claudicar en su pensamiento y su postura política, renunció. Ulises Espaillá, 7 meses gobernando, renunció, porque él decía que no estaba convocado a ser parte de lo que él mismo criticó para llegar a la presidencia de la República. Fíjense ustedes, en ese trazo y el camino histórico de la sociología de nuestro país, muchos políticos han sido formados en el adoctrinamiento de la libertad, el acercamiento, consecución y cumplimiento de los derechos, y cuando llegan al poder tienen una actuación que su única aspiración es el cúmulo de riqueza. Esa ha sido la causa. Diferente a esta mujer que le he mencionado, que la tomo como referente en esta introducción de este programa, el más importante del mediodía. Cuidado con eso, para que podamos abocarnos a interpretar el por qué se generan muchos cambios en muchas naciones y que nosotros no hemos logrado. Aquí los únicos cambios que hemos logrado, cuando se atina a hacer una obra majestuosa, es porque hay una aspiración que de esa obra yo voy a cambiar de estatus social. Inspirada en cambios también que pueden acontecer en la República Dominicana. Es cierto, no somos una comunidad pedregosa ni polvorienta. Pero tenía que ser, porque la sociedad de hoy no es la misma. En la época en que eran pedregosos los caminos y polvorientos, aquí la forma de usted trasladarse a una comunidad era en burro, o en caballo, o yegua, mulo.
Entonces no podemos ser iguales en esa parte. Porque en términos de crecimiento hay una gran diferencia. La sociedad de ayer no es la sociedad de hoy. Tiene un pensamiento diferente y además hay una comunidad, aunque muy restringida, tiene un pensamiento crítico, que es lo mínimo en la República Dominicana, que es una de las consecuencias también que se acumula en la crítica que hacemos. Aquí no hay un pensamiento crítico. Todos nos convertimos en una sociedad adocenada. Adocenada. Factores que no son provechosos ni para la democracia, ni para el entendimiento, ni mucho menos para guiar una sociedad en términos de conducción de modernización. Noten ustedes que a pesar que vivimos un episodio de posmodernidad, de cambio de código de lenguaje político, nuestros partidos siguen con las mismas herramientas con que surgieron en sus orígenes. Y por eso vamos a un despeñadero político. Lo estoy diciendo hace más de un año y voy a mantener esa posición. Si no se producen los cambios desde las líderes de los partidos, que son los que preservan o dan origen a la democracia, no hay democracia sin partido. Si los partidos se deslucen, si los partidos se destruyen, si los partidos se languidecen y si los partidos desaparecen, entonces incurrimos en aventuras, como ha ocurrido en muchos países de Latinoamérica, porque el sistema social está construido en que la sociedad busca a quien lo gobierne. Y por eso Stockenberg decía, la democracia no es más que un modelo de gente desesperada buscando quien lo gobierne. ¿Razón o no? Tiene la razón el filósofo. Por eso es que usted es crítico cuando pasa un proceso. Y fulano ganó. Bueno, pero en democracia hay que votar. Y aquí en República Dominicana lo que hemos hecho es cambiar un malo por uno menos malo, pero sigue siendo malo. ¿Usted cree posible que los medios estén embadurnados, copados, de un tema que lo que debe ser un tema científico? De lo menos que se ha hablado es del tema científico que hay que relacionar con este fenómeno que se produjo en la República Dominicana. Al contrario, el 80% de lo que estamos viendo en opinión van dirigidos a defender mi partido y a defender mi funcionario y a defender mi posición. Cuando lo que hay que hacer es construir un diálogo con los capaces que tenemos, que no son muchos, para que construyan un proyecto del por qué se produjo esto y qué tenemos que hacer hacia el futuro. Porque también he hablado aquí de una ciencia que se llama futurismo, que está muy lejos también de los políticos que no la leen. Las sociedades producen sus propios males, pero también las sociedades te llevan un mensaje hacia dónde tú debes conducir los intereses de esa nación. Y es lo que no hemos entendido. El modelo que puede servir de cómo gobernar una sociedad y salir exitoso es Angela Merkel. Ya es tiempo de abandonar las quejas. Ya es tiempo de reducir las lágrimas cuando tú llegas a una oposición que te inaugura. Encontré esto, encontré lo otro, encontré un maletín lleno de factura. ¿Qué? Porque al final, dependiendo la coyuntura, todos incurren en lo mismo. En mayor cantidad, en mayor cuantía, todos acuden a lo mismo. Cuando yo veo críticas sobre préstamos, pero ¿cuál ha sido el gobierno que no han cogido prestado? Un préstamo de ahora no puede ser un préstamo de la época de Balaguer, la población era más pequeña y los problemas, al ser tan pequeñas, eran menos. ¿O no? Ah, que Balaguer era un hombre frugal. Dejó el poder cuando salió del solio presidencial con 1.500 millones de dólares de préstamo. Estamos hablando de más de 30 años. Es más, muchas carteras ni existían que llevan presupuesto. Muchas necesidades que surgen de manera espontánea no existían porque la población era muy diferente. ¿A qué aspiraba la población de 60 a 76? A tener un poquito de tierra para sembrarla. Hoy ¿a qué aspiramos? A tener un vehículo de alta gama. Hoy ¿a qué aspiramos? A tener una lacto, a tener un teléfono inteligente.
Hoy a qué aspiramos, de una casa modesta a tener una de 2 niveles, con 2 vehículos parcados. Entonces las sociedades cuando se comparan nunca son las mismas. Y cada tiempo trae sus actores. Y aquí es donde radica la problemática sociocultural de la República Dominicana, que los actores se parecen todos. Nosotros necesitamos una población de políticos más críticos, más contestatarios, pero coincidente con los movimientos de cambio que está viviendo Latinoamérica. No es que tú desde una posición montes un discurso y cuando llegue, entonces tú eres socio de quien tú criticas y actúa parecido a él. Porque eso fue lo que le dejó resultado. Si no, usted recoge una serie de presiones populares. Aquí 2 obispos llegaron a ser presidente y ambos se comprometieron a no involucrarse en política. Monseñor Noel llega a la presidencia y luego su aliado de fe le dijo, pero nosotros hablamos que no íbamos a participar en política. Le dijo, no, por eso era cuando no éramos políticos. Ahora yo soy político y soy presidente. ¿Qué le quiero traducir con esto? Que una cosa es la posición y otra cosa es cuando tú llegas al poder. Porque el poder tiene una condición que es necio por naturaleza. Y se hace lo que conviene. ¿O no lo han escuchado ustedes? Porque una cosa es una posición crítica y otra cosa es la acción desde la posición, desde una posición de interés político del poder. Y eso es lo que ha llevado a la República Dominicana, que creemos que el avance está atado a que vamos a modificar la Constitución para abrir el espacio de crear derechos. Pero si esos derechos son conculcados, no hemos avanzado nada. Si en términos de la movilidad social, que es donde se mide la prosperidad y crecimiento y progreso de un país, no alcanzamos ni siquiera un 3%, entonces estamos atrasados. Aquí la movilidad social es de 2.5. ¿Sabe usted qué es lo que es la movilidad social? Que Francisco de pobre se estableció en la clase media y de la clase media a la clase alta. Eso se llama movilidad social. Aquí no hay movilidad social. Y las naciones que a veces involucro para construir lo que quiero explicarle, sí tiene un gran nivel de movilidad social. Cuando usted tiene una gran movilidad social, crea independencia, no dependiente. Y esa es la consecuencia que tenemos en la República Dominicana. Y ahora vamos con nuestro director. Adelante, compañero.